Les había prometido que esta parte se las iba a explicar más adelante. Bueno, este es el momento. Les voy a mostrar paso a paso todas las formas que hay para importar archivos PSD de Photoshop y archivos de Illustrator en After Effects para ver las diferentes opciones y cómo estas afectan a la importación. Comencemos. Vamos a iniciar importando primero el PSD. Es un PSD en el que tengo tres capas, una capa de fondo, un círculo y un background que no está haciendo nada, y tengo unos efectos también. La primera forma en la que importamos este archivo es como footage. Nos da dos opciones: capas todas colapsadas o escoger una de las capas. Voy a seleccionar capas colapsadas. Es la forma más sencilla que tenemos para importar un PSD, porque lo que hace es traerlo como una imagen. Ves que si lo arrastro encima del icono de composición nueva para crear una composición, puedes ver que esto es solo una imagen. Es como si hubiera importado solo una imagen formato JPG, sin nada, sin capas, todo va colapsado. No tienes ninguna opción más que las normales de cuando importamos un archivo externo de imagen. Vamos a borrar esto y continuamos. Volveré a importar ese mismo PSD con la opción de footage nuevamente, pero esta vez vamos a escoger una de las capas. Ves que puedo escoger la capa del círculo y tenemos dos opciones. Podemos acoplar todos los estilos de capa o ignorarlos. Y luego tenemos otra cosa que también será muy importante: footage dimensions. El tamaño de mi capa será el tamaño del documento o del tamaño de la capa. Importaremos primero con acoplar todos los layer styles y footage dimensions document size para que sea del tamaño de mi documento. Puedes ver que va a traer mi capa con su transparencia y sus estilos de capa, pero todos acoplados, como si fuera una imagen transparente. Es como si hubiéramos importado un archivo PNG con transparencia. Ok, borraremos esto y seguimos. Vamos a importar nuevamente y a variar algunos detalles. Footage, elegimos la capa del círculo y les diremos que ignore los layer style y que el tamaño sea el de la capa layer size. Observa que lo primero que ha hecho es que no me ha traído mis layer style, los ha ignorado. Y lo segundo es que en vez de ser un 1920 por 1080 píxeles como antes, está haciendo el tamaño de la capa 635 por 635 píxeles. Borraremos esta, importaremos otra vez. Usaremos otra opción que será más interesante, que es importar una composición. Si yo le doy a importar una composición, me dará dos opciones. Puedo importar la composición con estilos de capa editables o con los estilos acoplados. Si lo dejo como editables, en este caso sí me dará la opción de cuando lo importaba con footage. Podía acoplarlos
o ignorarlos, pero si lo importo como composición, sí me dejará importar los estilos de capa como editables. Le doy OK y ves que me ha creado una composición de 1920 por 1080 píxeles con todas las capas organizadas dentro de una carpeta. Si yo abro la composición, ves que tengo exactamente lo mismo que tenía en Photoshop. De hecho, tengo mis tres capas: la capa del círculo, tengo el fondo y tengo el background. Ves que el tamaño de la capa del círculo es de 1920 por 1080 píxeles. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque lo hemos importado como composición. Ahora veremos la otra opción y cómo podemos hacer que la capa sea del tamaño de la capa del círculo. Otra cosa que hemos hecho al importar Layer Style, le hemos ordenado que los importe en vivo. Entonces puedes verlo aquí. Cuando yo abro las opciones de mi capa en Layer Styles, tendré todas las opciones de los Layer Styles que tengo en Photoshop. ¿Ves? Están todas las opciones. De hecho, si yo cambio el color aquí, por ejemplo, ves que estos cambios afectan a mi capa. Esto es bastante bien por si yo necesito animar esto. Otro detalle, los Layer Styles son bastante pesados en After Effects y en algunas ocasiones, no en todas, tienen un poco de incompatibilidad y hacen cosas raras o se comportan extraño, y como ves están un poco escondidos entre estas opciones. Es verdad que algunas veces que en las que es la única manera de conseguir estos efectos. Si quieres ponerle un Layer Styles, por cierto, a una capa en After Effects que no la has traído en Photoshop, simplemente le das clic derecho encima de la capa. Dentro de la opción Layer Styles podemos ponerle el que queramos. Esto es importado como composición. Puedes ver que el inconveniente que ha tenido es que nos ha traído la capa con un tamaño de 1920 por 1080, que es el tamaño de nuestra composición. Entonces todas las capas las ha importado también con ese mismo tamaño. Voy a borrar todo esto y seguimos adelante. Si este mismo PCB lo importo como composición, Retime Layer Size, como lo hicimos para crear la animación en la lección número 2, y le damos OK, puedes ver que la capa de mi círculo tiene su propio tamaño. Puedes verlo. También puedo quitarle los Layer Styles. Puedo venir aquí y desactivarlos con este ojito que me muestra aquí, y ven que al seleccionar la capa es exactamente el tamaño de mi círculo. ¿Lo ves? Los Layer Styles van por fuera, el fondo de un tamaño 1920 por 1080, con lo cual eso se ha mantenido. Si lo vemos aquí, nos lo irá diciendo. ¿Lo ves? Exactamente el tamaño que había importado antes. La mayoría de las veces vamos a importar los archivos de esa forma porque nos da la máxima comodidad. Lo primero es que tenemos nuestra capa del tamaño de la capa, con lo cual si tenemos otra capa aquí, podemos seleccionarla rápidamente y de una forma sencilla, aunque esté debajo, y los Layer Styles en vivo nos permitirán hacer ciertas animaciones con ellos o cambiarlos o configurarlos dentro de After Effects. Si hubiéramos importado esta imagen como composition Retime Layer Size, pero indicándole que acople los Layer Styles dentro de las capas, lo que va a hacer es esto. ¿Ves? Que el círculo tiene el tamaño de la capa del círculo con todos sus efectos. ¿Lo ves? Con lo cual es un poco más grande, 730 por 730, porque ha incluido la sombra dentro y la ha acoplado. Si abrimos aquí en sus opciones
de transformación no tiene layer styles, un poco parecido a la hora de importar un archivo de Illustrator. Las opciones que nos da son footage, con lo cual si yo importo mi Illustrator como footage marged layers, como hemos visto antes, lo que nos trae es una imagen de 1920 por 1080 píxeles con todas las capas acopladas. Borro esto. Footage también nos permite escoger una capa concreta y nos permitirá escoger si son del tamaño de la capa o del tamaño del documento. Si pongo el tamaño de la capa, me traerá las dimensiones lo más pequeño posible. Borro todo esto. Nuevamente importamos otra vez. Ahora, si lo traigo como el tamaño del documento, importará con el tamaño del documento y mi capa en el sitio en el que tiene que estar. ¿Lo ves? Si importo composition, en este caso no tiene composition retain layer size concretamente, pero sí que lo podamos poner aquí. Podemos decir que el footage dimensions, o sea, que las dimensiones de las capas sean del tamaño de lo que hay en la capa. Ahora le doy OK. Y me va a crear una composición, todas sus capas dentro, y ahora las capas tienen el tamaño original dentro. Puedes verlo, cada una de las capas tiene el tamaño proporcional de su contenido. Borramos otra vez. Si lo hubiera importado como composition, footage, dimensions, document, size, le doy OK, lo que hubiera hecho es que todas las capas, por muy pequeñas que sean, les va a dar el mismo tamaño de toda la composición. Esto del tamaño de toda la composición de las capas en general no nos conviene, pero durante el curso vamos a hacer una serie de cosas que en concreto nos va a servir para un proceso específico. Nos va a venir bien usarlo en ese momento. No se preocupen, cuando llegue el momento yo les voy a avisar de que tenemos que usar este paso. Acabo de mostrarte todas las opciones que podemos usar para importar un archivo PSD de Photoshop y un archivo de Illustrator en After Effects. Espero que hayas aprendido mucho con esta lección y que todo haya quedado muy claro, y si no, entonces puedes compartirnos tus dudas en los comentarios. Tu opinión es muy importante. Conviértete en un agent grafista, suscríbete, dale like y puedes compartir el contenido. Así ayudas a los demás a aprender de este maravilloso programa. Mantente activo, que el curso continúa. Nos vemos en la lección número 4.